Pax Christi, muchachos. Vamos a continuar con el capítulo 19 del Génesis, en el que se relata la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, añado a lo que ya vimos en el video anterior del hecho de que Abraham regresa a su tienda y Dios desaparece, mientras que Dios o sus ángeles van de camino a la ciudad de Sodoma. Recordemos que el Génesis retrata esta disputa entre las ciudades y las tribus nómadas. Es importante tenerlo en consideración. También otro elemento que es muy importante y es el que narra la llegada de los ángeles a Sodoma, donde Lot los estaba esperando en la puerta, o el momento en que ellos llegan, que ustedes lo pueden revisar en el texto, y es que, ¿cuál es la importancia? Para los judíos de hoy, y probablemente los hebreos en la antigüedad, a diferencia de nosotros los occidentales, su día no empieza a las 00 horas, a medianoche, sino que al anochecer o atardecer. Por ejemplo, el sábado, el sabbat, para ellos empieza el viernes cuando anochece y termina el sábado cuando anochece. Es un poco distinta la concepción que tenemos. Ya con eso dicho, tenemos que señalar una acción que hace Lot respecto de estos dos visitantes, de estos dos forasteros que llegan a Sodoma, que nosotros, por un tema de continuidad narrativa, asumimos que eran los dos acompañantes de Dios cuando visitó a Abraham en el capítulo anterior. La Vulgata Latina señala o precisa que la señal que hace Lot respecto a estos peregrinos es adorarlos. Ojo, y la traducción al lenguaje actual dice que sin levantar la vista se inclinó ante ellos en señal de respeto. Claramente las palabras marcan una gran diferencia, pero más allá de esta diferencia que se puede discutir ampliamente, lo cierto es que tenía cierta referencia para con ellos. Si consideramos lo anterior, notamos también la insistencia que Lot tiene respecto de estos hombres para decirles que vayan a su casa, entren a mi casa, no se queden en la calle, precisamente por la corrupción y el peligro que eso significaba si se quedaban solos y desprotegidos dentro de Sodoma. Eso explica el por qué insistía tanto en que fueran a su casa. La figura del tercer peregrino, que no aparece acá, ojo, que no aparece y que se dice que es Dios, nos da a entender lo siguiente, esta figura que no está, considerando que Dios habrá de conocer por sus ojos y sus oídos la situación de Sodoma y Gomorra. Ahora, si tomamos esto en un plano estrictamente metafórico, simbólico, la interpretación puede ir variando. Los dos forasteros o los ángeles, que son, o criaturas celestiales, si quieren darle una interpretación más amplia, serían, en Sodoma, la boca, los ojos y los oídos de Dios, o bien representaciones antropomórficas de lo que nosotros, los cristianos, entendemos por Santísima Trinidad. Nótese que Lot, cuando llegan a su casa, les prepara pan sin levadura, o al menos eso dice la Vulgata Latina. Y este pan sin levadura es lo mismo que comen los israelitas antes de salir de Egipto. En los versículos 5 en adelante, retomamos las intenciones de los sodomitas con respecto a los visitantes o a los forasteros que llegan donde Lot. Y que, insisto, consideremos el paralelo de Jueces 19. Añadimos una actitud más que cuestionable a ojos modernos, incluso probablemente en la época, de Lot, esta actitud más que cuestionable de Lot, de ofrecer a sus propias hijas como intercambio sexual para que no dañaran a los forasteros en esta situación. En este sentido, y considerando la crítica textual moderna, como lo que estamos haciendo ahora en este video, bien podría reflejar un trato de meros objetos sexuales para con las mujeres en la época. Ahora, prosiguiendo, los sodomitas se encolerizan aún más por esta oferta que le hace Lot a ellos mismos
y amenazan con hacerle un daño aún mayor no solo a los forasteros, sino también a Lot y su familia. Nótese por favor la corrupción y la perversión, lo, a ver, lo depravados que tienen que ser estos habitantes para señalar esto. Que ojo, si ustedes se recuerdan, Abraham intercede ante Dios para que tenga misericordia de los habitantes de Sodoma. Sin embargo, el texto bíblico, cualquiera de las versiones que se trate, sea Reina Valera, Vulgata Latina o la nueva versión internacional o incluso la Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová, lo cierto es que señala de que todos los hombres, del más pequeño hasta el más grande, fueron a buscar a los visitantes, a los forasteros, a la casa de Lot, por lo que se desprende que no había ni siquiera uno justo, o por lo menos no alcanzaban a ver 5 o 10 personas justas en Sodoma. Bueno, ahora, al estar en la puerta de Lot y su casa, estos hombres evidentemente reflejaban la carencia de toda virtud dentro de esta ciudad. ¿Qué tan depravados tendrían que ser aquellos hombres para agredir sexualmente tanto a hombres como a mujeres, solo por el hecho de ser extranjeros o forasteros? De seguro Sodoma y Gomorra son el arquetipo, de seguro Sodoma y Gomorra son el arquetipo de ciudad cananea que los israelitas erradicaron y que estos sucesos se relatan en el libro de Josué y de Jueces. En este punto, por honor a la verdad, hemos de partir precisando que estas traducciones señalan que son ángeles los que entran a Sodoma. Y bien se puede decir que, por el hecho que son ángeles, entonces no son la Santísima Trinidad. Bueno, no necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero entendamos que este texto del Génesis se escribe unos 500, 600 años antes de Cristo y cómo se van a referir a criaturas celestiales, concretamente hablando de otra forma que no sea ángeles, como término genérico si ustedes quieren. Recuerden lo que les dije respecto a Metatron. Bueno, pero más allá de esto, como sea, son representaciones de Dios en la tierra. Ahora, claro, esta discusión de la Santísima Trinidad, etcétera, se va a seguir dando y yo la voy a seguir mencionando. ¿Por qué? Porque este canal es estrictamente cristiano. Acá les voy a compartir mi doctrina y si ustedes son musulmanes, judíos o no ágidas, entiendan esto. Del mismo modo que ustedes en sus canales exponen su doctrina de fe, los cristianos también lo hacemos. Dicho eso, continuemos. Estas criaturas celestiales, después de estar en esa situación tan compleja en la cual los sodomitas pretenden agredir sexualmente a Lot y sus familias, logran rescatar a estos, a su familia, toman a Lot, lo entran adentro de la casa y dejan ciegos a los habitantes de Sodoma para que no puedan dañar a Lot y su familia. El poder de Dios no escatima, la ira de Dios no escatima en atacar a los injustos, malvados y perversos. Francamente, no sé cuál es el significado simbólico de la ceguera, debo decirlo. De seguro los muchachos que complementen este trabajo, incluso Ámbar Martínez, pueden añadir algo interesante. Lot recibe la orden de dar aviso a sus yernos, a los que presuntamente se iban a casar con sus hijas, de todo lo que acontecía y de lo que iba a acontecer, de que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero aquí me surgen algunas dudas y se las quiero compartir. Ellos no estaban enfrente de Lot cuando llegó la muchedumbre, o sea, no estaban cerca. ¿Eran acaso ellos unos sodomitas que estaban corrompidos por el alma de la ciudad, por así decirlo? ¿Pueden considerarse justos pero incrédulos? No sé, yo creo que son preguntas legítimas. Como sea, y pese a los avisos y la insistencia de Lot, que se extendió desde la noche a la mañana,
lo que demuestra un interesante amor a estos individuos que iban a ser parte de la familia. Pese a todo eso, estos hombres hacen caso omiso. Y esto podría reflejar ya desde un plano teológico simbólico la insistencia de los justos para con aquellos que están en un mal camino, se les está avisando, pero no quieren hacer caso. Y al final ellos mismos caminan hacia su destrucción y perdición, por así decirlo. Por compasión, Dios salvó a Lot y su familia, pese a que ellos querían, Lot en particular, salvar a sus yernos de una destrucción inminente. Pero los mismos forasteros, al amanecer, dijeron ya, no podemos esperar más, entonces los tomaron y los sacaron. Y al amanecer, ya Sodoma y Gomorra sería el último día que verían. En el versículo 17 del capítulo 19, un forastero le dice a Lot que vayan a las montañas. Y ojo, esto tiene un significado simbólico no menor. ¿Por qué a las montañas? ¿Por qué razón? Una de estas, y que podemos asociar con otros pasajes en el Antiguo Testamento, es el hecho de que en la antigüedad las montañas y los montes, en general los lugares altos, y esto ustedes lo pueden confirmar tanto en los libros de Reyes como de Crónicas, eran espacios que acercaban o se estimaban más cercanos a Dios, del hombre para con Dios, porque estaban más cerca del cielo. Incluso hay unos salmos que se refieren a esto. Ergo, por estar más cerca del cielo, estaban más cerca de Dios. Por ejemplo, Abraham ofrece a Isaac en un monte. Los israelitas hacían sacrificios en lugares altos. La transfiguración de Jesús pasó en un monte, etc. Básicamente, el ángel o la criatura celestial, como ustedes le quieran decir, desde una perspectiva simbólica y teológica, le dice que salga de la ciudad, que es un centro de maldad y corrupción, y vaya a las montañas, que es un lugar para estar más cerca de Dios. Las unidades de montaña, por ejemplo, en Chile, unidades de montaña del Ejército de Chile, tienen un lema muy interesante que aborda esta misma idea. Montañés ve a la montaña, que con prudencia y tesón y a fuerza de corazón conquistarás el santuario donde llega el temerario para estar más cerca de Dios. Esto es súper trascendental, ojo, y tiene un significado súper profundo y que ustedes pueden meditarlo. En todo es trascendental en todo momento y lugar, incluso a día de hoy. La respuesta de Lot es algo que demuestra el arraigo a lo mundano, al exilio o lo que hoy conocemos como un cautiverio voluntario. Es más fácil salir del exilio que sacar el exilio de uno mismo. Este es un proverbio judío en todo caso. Lot prefiere seguir arraigado a las ciudades, que son polos de corrupción, en vez de buscar a Dios o ir a lo alto a encontrarse con Él, a donde sus mismos mensajeros lo enviaron. Conforme a lo que veremos más adelante, a veces lo peor que puede pasar es que Dios nos dé lo que le pedimos. A veces lo peor que puede pasar es lo que Dios nos dé lo que le pedimos. Dios, por medio de estos seres, respeta la decisión de Lot, entre paréntesis libre albedrío, y dice que no destruirá la ciudad pequeña, Zoar, como dice en la traducción al lenguaje actual, a la que éste quiere ir. Ojo, Lot va a una ciudad pequeña, mucho más pequeña que Sodoma seguramente, pero sigue siendo una ciudad, al fin y al cabo. Hay detalles simbólicos que están súper presentes en los versículos 23 al 29 y yo les recomiendo que tomen atención a esos mismos. Continuando, cuando Lot llegó a la ciudad pequeña, en ese momento Dios envió fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra. Este fuego consumidor es la purificación de la tierra, que se ve tanto acá en el Génesis como incluso en el Apocalipsis. Es un interesante guiño. Que por cierto, el Apocalipsis, según el académico hispano-judío Mario Sabán, es un texto profundamente judío y cabalístico. En las cenizas de la destrucción, o sea, una vez que después de la destrucción de Sodoma, la ceniza, el humo, es visto por Abraham y confirma que justos en Sodoma prácticamente no habían. Y retomando lo ya descrito, Dios mismo,
quiere rescatar a los seres queridos de Abraham. Dios interviene por todos los seres amados cuando estos están en peligro. O al menos esto es lo que podemos desprender o desde una interpretación personal. Desde luego, ustedes cuando lean el texto pueden tener una interpretación distinta. ¿Ok? Continuando, por otro lado, la destrucción de Sodoma y Gomorra implica también la destrucción de sus falsos dioses y todas sus prácticas depravadas, perversas e incivilizadas. A propósito de esto, y esto es complementario, ¿sabían que 10 años antes de la llegada de los españoles, los aztecas registraron sucesos en sus templos como presagios? Estos se incendiaron de la nada o fueron destruidos de la nada por fuego o un rayo, que cuando al fuego se le echaba agua, más se prendía. Particularmente, estos templos destruidos fueron los del dios principal de estos y de su dios de la guerra, que ya estaban siendo derrotados por el dios de dioses, el dios de los ejércitos y desde luego su Mesías, que con la llegada de los hispanos terminaron con la barbarie de los sacrificios humanos y sus prácticas incivilizadas. El sacrificio en la cruz de un hombre, Cristo Jesús, salvó del sacrificio a millones de personas en América. ¿No les resulta un paralelo interesante? Hay quizás bastantes paralelos entre la conquista de Canaán y la conquista de América. Insisto, el sacrificio de un hombre en la cruz salvó del sacrificio a dioses falsos a millones de personas que se convirtieron posteriormente al cristianismo. Hay mucha leyenda negra respecto a la conquista de América y la expansión de la fe cristiana en el continente. No lo crean todo porque la mayoría suelen ser mitos, leyendas negras que son propiciadas por personas que buscan o destruir a la Iglesia Católica o destruir la fe cristiana. Y esto lamentablemente muchos hermanos protestantes lo difunden sin saber las consecuencias que trae. Gracias a Dios, Hispania llegó a América. Y todos ustedes lo pueden revisar a mayor detalle en el Códice Florentino. Si ustedes dicen que la conquista de América fueron masacres, muertes, barbarie, etc., ya sí, perfecto. Pero les quiero recordar también que si ustedes leen el libro de Jueces y Josué, se van a dar cuenta que la conquista de Canaán por parte de Israel no se dio tampoco precisamente con besitos, abrazos, caricias o diplomacia occidental. Así que insisto, si vamos a hacer paralelos, hagámoslos totalmente, ¿ya? Ahora, toca hablar de uno de los... Bueno, había pasado por alto el hecho de que la mujer de Lot, al mirar hacia atrás, se convierte en sal. ¿Y qué puede significar esto? Cuando una persona sale de el lugar donde Dios le dice que debe salir, pero gira para atrás, sea por el motivo que sea, por desobediencia o lo que pueda motivar, evidentemente puede estancarse. Ahora, esto es lo que entiendo yo. Yo puedo estar, ustedes si quieren una interpretación más profunda, más amplia, insisto, pueden preguntarle a sus rabinos, a sus pastores, a sus sacerdotes, etc. No se queden con lo que yo les diga, porque esto es crítica textual, ¿ya? Ok. Ahora toca hablar de uno de los pasajes más turbios de la Biblia, o más turbios de la Torá, y es la relación incestuosa de Lot con sus hijas, y el nacimiento de los pueblos de Amón y Moab, que ojo, son pueblos enemigos de Israel durante una gran cantidad de tiempo. Al menos se repite bastante guerra y conflicto con estos pueblos en todo el Antiguo Testamento. Quisiera añadir dos notas al pie que aparecen en la Biblia de la Vulgata Latina. Primero, San Agustín, confesando el pecado de Lot, dice en pocas palabras cuánto se puede alegar razonablemente para excusarlo. Lot, horrorizado de los pecados que iban a cometer los otros, no repara en su propio pecado, ofreciendo a sus hijas a la brutalidad de estos sodomitas. Eso respecto de lo que pasó ya en Sodoma. Pero el mismo San Agustín, en una nota al pie, señala que aunque la perturbación puede excusar a las hijas, la perturbación por ver una ciudad destruida, puede excusar a las hijas de la mentira por,
por el hecho de haber engañado a su padre o inducirlo a tomar, dice San Agustín que no puede excusarse a las hijas del incesto, porque lo indujeron a eso. Lot pecó, sin embargo, no cuando cometió el incesto, sino cuando se embriagó. Eso es bastante discutible, pero yo les comparto unas notas al pie dentro de la Biblia Vulgata. Ahora, el pecado de Lot, entonces, San Agustín, fue la borrachera y el pecado de sus hijas, el incesto. Bien, ahora, de esta relación incestuosa nacen dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Amón es un pueblo que a lo largo del Antiguo Testamento combatió y luchó contra Israel. Se ubicaba al lado de dicho país. Eran un pueblo idólatra y corrompido, al menos según la visión de la Biblia. Los moabitas, al igual que los amonitas, eran un pueblo idólatra y con costumbres que Dios rechazaba. Se tiene registro que uno de sus dioses fue Quemos, a quien se le ofrecían sacrificios humanos, igual que a Moloc. Fueron enemigos acérrimos de los hijos de Israel. Sin perjuicio de esto, una mujer moabita, es parte de la genealogía del rey David y del mismísimo Jesucristo. Me refiero a Ruth, la moabita, que tiene un libro que viene después del libro de Jueces y antes del libro de Primera de Samuel. Ella es la bisabuela del rey David, una pagana gentil convertida al Dios de Israel. De hecho, Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Para concluir, vemos que Dios actúa en defensa hasta del más mínimo de la gente que lo haya reconocido como Dios. Asimismo, aun cuando Amón y Moab son hijos de fornicación, acusación que muchos rabinos le hacen a día de hoy a Cristo, incluso en el Talmud, Dios elige a una de ellos, a una descendiente de ellos, para sus planes. Fornicación es porneia en griego y se refiere a relaciones sexuales ilícitas o a prostitución. Y con eso terminamos el capítulo 19 y ahora podríamos pasar al capítulo 20. Capítulo 20. Ahora vamos a hablar del capítulo 20 del Génesis en cuanto a una historia cercana a Abraham, Sara y Abimelech. Esta situación se observa y se desarrolla en provincias cercanas a lo que hoy es la Franja de Gaza y el desierto del Negev. Este último es territorio actual del moderno Estado de Israel. Abraham era un nómada, por lo tanto, era normal que se movilizara con sus tiendas. Ocurre una situación similar a la acontecida cuando Abraham llegó a Egipto y el faraón deseó a Sara para sí, aunque en este capítulo el final es distinto. Esto ocurre en Gerar, que se ubica dentro, presumiblemente, de lo que hoy es Palestina. Aquí Abraham entrega a Abimelech a Sara, diciéndole una verdad a medias, que Sara es su hermana, o su media hermana, de parte de padre, aunque la Vulgata latina precisa en algo, de que bien puede tratarse de una prima o bien de una nieta de Taré, por lo que en ese caso podría ser incluso su sobrina. Bueno, no es poco común llamar hijo en la antigüedad a un nieto, bisnieto, etc. Además, se recalca en el versículo 13 una promesa entre Sara y Abraham, que donde fuera que vayan, ella dirá que es su hermana, lo que mentira no es, ojo. Ahora, esta situación generó más de un problema que vimos ya reflejado en capítulos anteriores y ahora mismo. ¿Cuál es el porqué de esta promesa que hace Abraham y Sara? El miedo de Abraham de que las ciudades son centros de maldad y corrupción, conforme a los hechos que ya hemos relatado, que la gente de las ciudades no tuviera temor de Dios y que era legítimo que tuviera ese temor, y por tanto, a causa de Sara, podrían matarlo. Aquí se puede cuestionar de que hay una evidente falta de fe de quien se supone es el padre de la fe. Sin embargo, Dios nunca se lo recrimina, al menos no en el texto, ojo. Es más, defiende el honor de Abraham cuando lo necesita.
Y esto lo vemos en los dos relatos, tanto cuando Abraham está en Egipto como está ahora con Abimelech. Dios defiende a Abraham. Dios le habla en sueños a Abimelech diciéndole que por haber tomado a una mujer casada va a morir. Vemos que incluso antes de la entrega de los 10 mandamientos, Dios ya repudiaba estas formas de adulterio o fornicación, entendiéndose estas como relaciones sexuales ilícitas. Es interesante este intercambio que tiene Dios en los sueños con Abimelech. Y ojo, aquí esto reafirma uno de los 7 preceptos de Noé que ya vimos en la introducción a este estudio del Génesis. En el versículo 4, respecto de lo que Dios le dice, que va a morir por haber tomado una mujer casada, su respuesta se aborda con algunas diferencias entre las distintas versiones que tenemos a disposición. Por ejemplo, la Vulgata Latina señala de cómo tú, Señor, castigarás de muerte a gente ignorante, pero justa, a un hombre inocente. La Reina Valera dice, Señor, ¿matarás también al inocente? La traducción en lenguaje actual dice, Dios mío, ¿cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Y la Nuevo Mundo dice, ¿destruirás a una nación que en realidad es inocente? Cabe preguntarse entonces, ¿por qué habla en plural de nación o pueblo sobre un castigo que debería llegarle solo a Abimelech? Pues pueden haber varias conjeturas respecto de esto, pero unas pueden ser más correctas que otras. Yo te propongo las siguientes. Es que en la antigüedad los reyes eran su pueblo. Esto incluso se ve en el Tanakh, donde los reyes de Israel y de Judá, dependiendo del mensaje de los profetas, eran bendecidos o azotados por distintos males en razón de su comportamiento, pero que no solo llegaban a ellos, sino también a todo el pueblo. En otras palabras, por ejemplo, un castigo sobre un rey, todo el pueblo lo sufría. Esto lo vemos, por ejemplo, en los relatos que están al final del libro de Segunda de Samuel y a final del libro de Primera de Crónicas, si mal no recuerdo, en el que David, por el hecho de haber hecho un censo, es castigado por Dios y se castiga al pueblo por esta acción que no le gustó a Dios. Eso es otro tema que podemos discutir en otro video. El rey o los gobernantes políticos, el rey o los gobernantes políticos hasta hoy son el reflejo de su sociedad. Y ya en el siglo XVI, Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Esto estaba mucho más arraigado en estados primitivos o en reinos de la antigüedad. El Estado, el reino, el rey soy yo. ¿Cachai? Esta monarquía absoluta, potenciadas en mayor grado en la antigüedad por reyes que eran reflejos de los dioses, porque el poder, antiguamente se entendía que el poder venía, se entendía que el poder no venía desde la soberanía popular, del pueblo. Eso es una concepción moderna que nosotros tenemos post-ilustración. Antes el poder venía de Dios. Y eso incluso lo vemos en la carta a los Romanos, Romanos 13, que es un pasaje que es bastante discutido a día de hoy en sitios protestantes, que toda autoridad es puesta por Dios. A eso se refiere. Ahora, claro, en este caso los reyes eran reflejo de sus dioses y solo confirma esto que el castigo para los reyes era también un castigo para el pueblo. Una discusión no menor puede darse respecto a este pasaje para con los protestantes con el dogma de la sola fe. ¿Cómo? Dios dijo a Abimelech que iba a morir y Abimelech se justifica delante de Dios y se defiende, señalando que él no ha hecho nada malo ni ha tocado a la mujer de Abraham. Entonces, ¿cómo puede el hombre defenderse delante de Dios? Al parecer sí, o al menos esa es la conclusión primaria que se puede desprender de la lectura del texto. Sin embargo, tomando en cuenta el diálogo que se da entre Dios y Abimelech, notamos que Dios ya sabía que no había hecho nada y por lo que la inocencia de Abimelech
ya no tendría por qué haber estado en duda. ¿Dios quería asustarlo? Bueno, es una pregunta interesante. Yo no podría responderla ahora. Solo lo pongo aquí porque, como esto es crítica textual, uno llega a ciertas conclusiones que pretende compartir con ustedes acá. Hay un pasaje similar, o que describe una situación más o menos similar, que la vemos en el libro de Segunda de Reyes respecto al rey Ezequías, al que Dios le dice que morirá, pero el rey clama pidiendo que no. Esta es otra historia, así que no más spoilers. El versículo 7 de este capítulo confirma lo que el Corán dice respecto de Abraham o Ibrahim, que él no es solo un patriarca, sino también un profeta. La discusión acerca de lo que es un profeta es para más adelante. Un profeta no es necesariamente un vidente, ojo. Los eventos de este capítulo no transcurren de un día para otro, eso ustedes lo pueden notar en la parte final, sino que pudieron haber transcurrido incluso meses. O así se puede dar a entender respecto de la situación de esterilidad de las mujeres de la casa de Abimelech por causa de Sara. Ojo. Los versículos del 8 al 16 describen una discusión de Abimelech y Abraham respecto a este engaño. Abimelech parece entenderlo y muestra compasión y compensa pecuniariamente el malentendido. Y ojo, el versículo 16, conforme lo señala la Vulgata Latina y la Reina Valera, puede tomarse incluso como una referencia a lo que es el hijab o este pañuelo que ocupan las mujeres musulmanas, que ellas lo ocupan por un tema de pudor. Y creo que eso es lo principal que podemos tener de los primeros 20 capítulos del Génesis, y ya más adelante podemos seguir completando lo que continúe. Sin otro particular, muchas gracias por quedarse hasta acá y bueno, Pax Christi, que estén muy bien.